Usted va a la iglesia, intenta ser amable con la gente, usted ora cuando puede, pero en el estrés y el desorden de la vida cotidiana, parece que Dios está tal vez muy lejos o fuera de contacto e incluso indiferente. ¿Cómo se puede conectar con Dios cuando Él parece inalcanzable? El Evangelio de Lucas registra que Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Cómo se puede aplicar este sencillo versículo? Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba para ayudarle en su relación personal con Dios. Únase a nosotros en Beyond Today a medida que exploramos cómo aplicar, a pesar de todo el desorden diario, el ayuno y la oración, herramientas para el crecimiento espiritual. Join our host Gary Petty and his guests as they help you understand your future on Beyond Today. El Evangelio dice que Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. El desierto de Judea puede ser un lugar inhóspito, muy desolado. ¿Por qué Jesús iba al desierto para orar? Vamos a echar un vistazo a una historia importante de la vida de Jesús que muestra cómo el ayuno, la oración y la Biblia son herramientas espirituales que nos ayudan a conectarnos con Dios, incluso en aquellos momentos parece inalcanzable. Ahora, en la historia que estamos a punto de ver, Jesús va al desierto. Con los años, uno de mis lugares favoritos para visitar es el desierto del Parque Nacional de Big Bend en Texas. El desierto y las montañas de Big Bend pueden ser increíblemente hermosos, perturbadores y desolados. Mirando a lo largo de un paisaje de roca y arena, casi desprovisto de vida, se escucha solo el sonido del viento que pasa. Puede ser un sentimiento profundamente solitario. Senderismo en esas montañas del desierto sin televisión, ni teléfono celular, sin ordenador. Su vida es despojado a lo esencial de agua, alimentos, refugio y una conciencia de sus necesidades de Dios. Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esto es importante. Jesús de manera regular se tomó el tiempo para despojar de su vida hasta el más esencial elemento, su vida de oración con Dios. Y esta es una acción deliberada. Jesús buscó la soledad del desierto para dejar fuera el desorden, las tensiones urgentes, las exigencias de la vida cotidiana. Él no se quedó en el desierto como un ermitaño. En su lugar fue espiritualmente energizado por sus viajes por el desierto que le permitía volver a su familia, sus amigos y su obra. Tal vez usted está pensando, bueno, esto fue fácil para Jesús hacerlo, pero ¿cómo puedo ir a un lugar desolado cuando yo vivo en un complejo de apartamentos donde lo más cerca de llegar a un desierto es viendo National Geographic? Entonces siempre hay este argumento. No tengo tiempo para retirarme de mi vida cotidiana. Es que los niños y el trabajo y mi obligación de la asociación de vecinos, y ahí está la práctica del coro de la iglesia. Por favor, deténgase, debido a que este es el núcleo de su problema. Solo para pensar. No ha reconocido que la necesidad esencial más importante en su vida es su relación personal con su Dios. Hasta que lo haga, nada va a cambiar. Y el resto de la lección que vamos a ver aquí de la vida de Jesús no va a tener ningún significado. Su experiencia en el desierto podría ser la tranquilidad de un banco en el parque, la soledad de una mesa de la cocina, sin radio o televisión, distracciones a todo volumen, o el tiempo en calma pasado en la belleza de la naturaleza, pero hay que ir allí para conectarse con Dios. El Evangelio de Lucas registra que Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Ahora, echemos un vistazo a una historia importante de la vida de Jesús. En Mateo 4 registra un momento en que Jesús se retiró de nuevo al desierto, y esta vez lo hizo más que para orar. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. 40 días sin comida. Y Jesús tenía hambre. Tiene que ser una de las más grandes subestimaciones de toda la Biblia. Ahora, el ayuno es una práctica bíblica de no comer
y a veces la comida y el agua por un periodo de tiempo a fin de dedicar su vida a la conexión con Dios. Esta práctica puede parecer un poco extraña en nuestra sociedad, pero es un ejercicio espiritual enseñado a través de la Biblia. Jesús ayunó. En la historia que estamos viendo hoy en día, Jesús se retiró al desierto no solo para orar, sino para ayunar. Vamos a quedarnos por un minuto aquí, porque es importante señalar que no es saludable, incluso es peligroso para la mayoría de la gente ayunar durante 40 días. La mayoría de los ayunos bíblicos son mucho más cortos en longitud, un día, incluso a veces menos de un día. El propósito de abstenerse de comer, beber y la búsqueda de la soledad con Dios es un tipo de experiencia en el desierto espiritual. Nos despojamos de lo que parece importante y nos lleva a una intensa conciencia de nuestras vidas limitadas físicas. El ayuno, junto con la oración y la otra herramienta, vamos a reflexionar en ella, nos hace conscientes de nuestra necesidad de Dios. Estas prácticas ayudan a prepararnos para la conexión con Dios. En el relato de Jesús retirándose al desierto a ayunar durante 40 días, también encontramos que él fue confrontado directamente por Satanás. Ahora, sé que la existencia de un ser sobrenatural del mal es visto como una tontería en nuestra sociedad iluminada. Bueno, la Biblia dice que Jesús fue confrontado por Satanás. Si usted cree que Jesús es real y acepta que los evangelios nos cuentan hechos exactos de su vida, también debemos creer en la existencia de Satanás. Si Satanás existe, entonces él trata de influir en nosotros, como dice la Biblia. Esta es una de las grandes lecciones aprendidas para acercarse a Dios a través de la experiencia en el desierto espiritual del ayuno y la oración. La vida es más que costilla y una copa de vino, más que tener el estómago lleno. Satanás es real y todos nosotros estamos en una batalla espiritual en nuestras mentes. Tú y yo hemos sido creados a imagen de Dios. Usted fue creado con una necesidad de conectarse con su Creador. Satanás quiere destruir esa relación espiritual, conseguir negarlo y pervertir los aspectos espirituales de su propia naturaleza. Así es como el apóstol Pablo dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales del mal en las regiones celestes. Esta batalla espiritual, que es la fuente de todo nuestro dolor, de difusión y desesperación que experimentamos en nuestras vidas. Si alguna vez se va a conectar con Dios en un nivel profundo y personal, vamos a reflexionar en ello. Debe aceptar que el deseo de Dios para usted y su vida en realidad puede ser diferente a la forma en que ha estado viviendo. La experiencia en el desierto de Jesús con el ayuno y la oración era una manera para él prepararse para la guerra espiritual. Y este es el primero de los 3 puntos que vamos a aprender de la experiencia en el desierto de Mateo 4. Primero, el ayuno y la oración preparan para la batalla espiritual. Muchas veces nos enfrentamos a las batallas espirituales de la vida sin ninguna preparación en absoluto. Es como un boxeador de peso pesado que decide comenzar su entrenamiento 5 minutos antes de entrar al ring. El pánico comienza cuando la campana anuncia el comienzo de la primera ronda y ya es demasiado tarde para comenzar el entrenamiento. El tiempo para nosotros acercarnos a Dios es antes de estar inmersos en una batalla espiritual. Y el ayuno es una herramienta para la preparación espiritual. Vamos a discutir 2 puntos más del uso de la experiencia del desierto espiritual para profundizar su relación con Dios. Pero primero déjeme decirle acerca de una guía de estudio que puede ayudarle en su viaje espiritual. Cuando estás espiritualmente hambriento, es necesario profundizar en la palabra de Dios. Para ayudarle, le estoy ofreciendo nuestra ayuda gratuita de estudio, Herramientas para el Crecimiento Espiritual. Esta valiosa publicación le proporcionará información vital sobre cómo puede crecer espiritualmente y construir una relación personal tan importante con Dios como su Padre. Disponible solamente en inglés, pero en español tenemos abundante material relacionado que le puede ser muy útil.
Contáctenos en idoai.org para el material en español o escríbanos a la dirección que aparece en la pantalla durante todo el programa. O si lo prefiere, visite nuestro sitio web beyondtoday.tv para leer o descargar herramientas para el crecimiento espiritual. Hemos visto que Jesús, recuerde, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Estas experiencias del desierto le ayudaron a desconectarse del ruido y el estrés urgentes de la vida y concentrarse en su relación con Dios, su Padre. Me doy cuenta de que la mayoría de nosotros no puede encontrar los lugares desolados y solitarios que se encuentran en el desierto de Judea, pero podemos encontrar lugares en el parque, en nuestros hogares o lugares de trabajo en el que podemos encontrar tiempo tranquilo para conectarse con Dios. Hemos estado explorando la experiencia del desierto de Mateo 4, donde Jesús no solo buscaba la soledad para orar, sino para ayunar. El ayuno, no comer y posiblemente la comida y el agua por un periodo de tiempo es una herramienta importante para ayudarnos a conectar con Dios. La primera lección que hemos aprendido de la historia de Jesús es: Jesús ayunó como preparación para la batalla espiritual. Una vez que su preparación era completa, él en realidad tuvo que luchar la batalla espiritual. Satanás, el maestro psicólogo que ha engañado y abusado de la humanidad, se acercó a Jesús y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Recuerde, Jesús estaba muriendo de hambre. Ahora bien, su necesidad de comida era mucha. Mateo dice: pero él, hablando de Jesús, respondió y dijo: está escrito, el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto no significa que los seguidores de Jesucristo deben ignorar sus necesidades físicas. Las necesidades de Jesús por la comida era real. Se enfrentaba literalmente a la muerte por inanición. Si usted lee un poco más allá en Mateo 4, se ve que una vez que Jesús venció a Satanás, él comió comida y cuidó de sus necesidades físicas. Pero tenga en cuenta que el punto que Jesús estaba haciendo es: el hombre no vive tan solo de pan. Jesús no iba a tomar los alimentos a pesar de su hambre, a pesar de su dolor, hasta que fuera el tiempo de Dios para que él comiera. Satanás estaba tratando de confundir a Jesús acerca de su identidad como el Hijo de Dios. Quería que él se concentrara en sus necesidades físicas con el precio de su necesidad espiritual de su Padre. ¿Sabes qué podemos aprender mirando cómo Jesús trató con este ataque a su identidad espiritual? Satanás ha robado su identidad verdadera. Él está trabajando en hacerlo a usted como él. Pero naciste. Escucha esto. Usted nació para ser un hijo de su Creador. Y usted tiene las mismas herramientas de Dios que Jesús utilizó en sus batallas espirituales. Jesús citó una verdad básica de la Biblia como una herramienta en su batalla espiritual. Su respuesta a Satanás: el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí nos encontramos con una lección vital en la lucha de nuestras batallas espirituales. Es nuestro segundo punto hoy, estudio de la Biblia, porque el estudio de la Biblia le da el alimento espiritual. La Biblia es el libro de instrucciones de Dios para toda la humanidad. Nos habla de Él, acerca de Dios, acerca de su Hijo Jesucristo, acerca de por qué experimentamos el sufrimiento y la muerte, y de cómo Dios quiere darnos la buena noticia acerca de cómo Él nos puede salvar. Ahora esto se suma como otra herramienta en nuestra guerra espiritual, la oración. Hemos hablado del ayuno y la Biblia misma. Usted sabe, por supuesto, tener una Biblia, pero nunca leerla es como tener un martillo sin placas o clavos. Es una herramienta inútil. Descubrir cómo la Biblia revela a Dios, acerca de Dios, revela su deseo sobre el futuro y cómo vivir cada día con la bendición de Dios, significa que tiene que estudiar las palabras del libro. Si tiene problemas para que tenga sentido la Biblia, entonces usted necesita seguir el ejemplo de Jesús
y buscar una experiencia en el desierto. Ahora es posible que no pueda ir literalmente a un lugar desolado, pero usted puede sacar el tiempo para encontrar la soledad y buscar el entendimiento de Dios por medio de intensa oración, el ayuno y la lectura de la Biblia. Ore para que Dios trabaje con su mente para prepararse para la batalla espiritual que le guiará con sus palabras de favor y consejo. Ahora llegamos a la tercera lección de la historia de Mateo 4. Esto es lo que está escrito. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora Satanás, el cual engaña siempre, utiliza un pasaje bíblico. Vamos a quedarnos por un minuto aquí en un intento de engañar a Jesús para que él comprometiera su identidad espiritual y misión. En cambio, Jesús se sometió a la voluntad de Dios en lugar de resistirse a ella. Y esa es nuestra tercera lección aquí. Someterse a Dios nos trae el deseo de Dios en su vida. Esta es la actitud que debemos tener al acercarnos a Dios. No oramos, ayunamos y estudiamos la palabra de Dios a fin de preparar a Dios para nuestros deseos. Escucha esto. Utilizamos estas herramientas espirituales con el fin de estar preparados para el deseo de Dios. Cuando aprendes el deseo de Dios y nos resistimos, le das la espalda a Dios. Lo que significa es que usted decide que es más sabio que Dios acerca de lo mejor para usted que el creador de su vida. Tenemos que admitir que todos nosotros hemos hecho esto. Hemos ignorado las instrucciones por miedo o debilidad o simplemente el egoísmo. Cuando nos encontramos resistiendo el deseo de Dios, tenemos que borrar algo de tiempo para una experiencia de desierto espiritual. Echemos un vistazo a la última parte de nuestra historia de Mateo 4. Es el último intento de Satanás para derrotar a Jesús. Una vez más, el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria y le dijo: todas estas cosas te daré si postrado me adoras. Y aquí es lo que dijo Jesús: vete, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. La adoración y la obediencia a Dios condujo a la victoria de Cristo en su batalla espiritual. Recuerde, el propósito para el ayuno y la búsqueda de la soledad con Dios es un tipo de experiencia en el desierto espiritual. Nos despoja de lo que parece importante y nos lleva a una intensa conciencia de nuestras vidas limitadas físicas. Vamos a reflexionar en ella. El ayuno y la oración, junto con el estudio de la Biblia, nos hace conscientes de nuestra necesidad de Dios. Entonces, y solo entonces, podremos totalmente someternos a su voluntad. Escucha esto. Estas prácticas nos preparan para la conexión con Dios. Todos nosotros estamos involucrados en batallas espirituales diarias y no podemos ganar estas batallas sin la participación directa de Dios en nuestras vidas. Dios le ha dado las herramientas que necesita para experimentar su participación en su vida con todos los días en ayuno, oración, estudio bíblico y la sumisión total a Dios. Jesucristo nos mostró el ejemplo de cómo tomar estas herramientas y aplicarlas. Ahora bien, si usted está en busca de una conexión más significativa, más profunda con Dios, búsquelo en una experiencia de desierto espiritual. Ahora quiero recordarles una vez más acerca de nuestra ayuda gratuita de estudio de la Biblia, Herramientas para el Crecimiento Espiritual, disponible solamente en inglés, pero en español tenemos abundante material relacionado con el tema. Contáctenos en iduay.org. Cuando usted pide esta importante ayuda de estudio, descubrirá cómo aumentar su fuerza y el conocimiento espiritual
mientras construye una relación mejor y más profunda con Dios. Y cuando usted solicita su copia de herramientas para el crecimiento espiritual, también le enviaremos una suscripción gratuita a nuestra revista Las Buenas Noticias. Esta valiosa publicación está llena de prácticos artículos basados en la Biblia sobre temas como la profecía, las enseñanzas de la Biblia, la fe y la vida familiar. Estos artículos informativos y alentadores no solo le enseñará a vivir una vida más plena en la actualidad en estos momentos, sino que le ayudará a aprender acerca del emocionante futuro que tenemos por delante para usted y su familia. Contáctenos en iduay.org o visite el sitio de beyondtoday.tv para la ayuda de estudio y nuestra revista bimensual Las Buenas Noticias. Para avanzar en la discusión sobre el ayuno, la oración y el estudio de la Biblia, nos acompañan Darris McNeely y Steve Meyers. Hemos estado viviendo estos tiempos donde Jesús se retiró al desierto para orar y ayunar. Ahora, Darris, has estado en el desierto de Judea. ¿Cómo retirarse al desierto para fortalecer la relación de Jesús con su Padre? Bueno, es una buena pregunta. ¿Por qué Cristo fue a la vez el Hijo de Dios y Él era el Hijo del Hombre? Y se estaba preparando para un encuentro muy importante, como usted lo ha abordado a través de la historia en la que tuvo que hacer frente a Satanás y las tentaciones de Satanás. Y es un ejemplo que tenemos para dar un paso atrás de nuestra ajetreada vida, a veces con el fin de tener un encuentro y una relación con Dios que nos lleva a otro nivel. Y esa es una de las cosas más importantes que creo que tomamos de eso. Porque entonces, cuando estamos en ese punto, estamos más cerca de Dios. Nuestras mentes son más nítidas y enfocadas en conceptos espirituales. Somos capaces de resistir mejor los tirones que Satanás tiene para nosotros. Y eso es probablemente una de las más grandes lecciones a tomar de ese ejemplo allí. Es interesante que cuando está solo, usted entra en ese desierto. Si se trata de un desierto literal o si se trata de una habitación privada en su casa, usted reconoce esta conexión especial que tiene con Dios, que son totalmente dependientes de Dios para su vida espiritual. Al igual que si no come alimentos, perdería su vida. Si usted no tiene una relación con Dios, usted no tendrá esa conexión espiritual. Y por eso necesitamos esa relación con Dios. Como pastores, la gente viene a nosotros todo el tiempo buscando esa conexión con Dios. Así que si alguien viene a usted y le está diciendo, yo tengo hambre de esta relación con Dios, ¿cómo guiarlos a utilizar estas herramientas para ayudar a construir esa cercanía a Dios? Yo les digo que sin duda la oración, y si realmente luchan con algo y que emplean esta herramienta espiritual del ayuno, deben estar preparados para ver la voluntad de Dios, no de entrar en aquel momento de una disciplina espiritual que busca doblar a Dios a su voluntad. El ayuno no debe ser visto como una huelga de hambre para llegar a Dios, para ver a nuestra manera o estar de acuerdo con nosotros. Si uno lo hace correctamente, puede ser una experiencia asombrosa para ser humillado en la obtención de una visión de la que realmente es la voluntad de Dios. Y hecho de esa manera es mucho mejor. A veces pienso que espiritualizamos algunas de estas cosas hasta el punto de que olvidamos el sentido práctico detrás de él. Eso, al igual que cualquier relación que tengamos, tenemos que hablar con Dios, tenemos que escuchar a Dios. Y por lo que cualquier buena relación tiene un buen diálogo en marcha. Y el ayuno es una de las claves para tener un buen diálogo con Dios y reconocer nuestra dependencia de Él, así como escucharlo a través de su palabra, la Biblia. Estoy pensando en momentos en mi vida en que he tenido una experiencia de desierto espiritual. Se me ocurren dos veces, sobre todo cuando solo los problemas de la vida eran tan abrumadoras que tenía que pasar un periodo de tiempo que recuerdo un caso por un periodo prolongado de tiempo. Yo estaba en ayunas durante 24 horas, una vez a la semana. Pasar tiempo extra en la oración y el estudio de la Biblia y buscando la dirección de Dios. ¿Qué es lo que Dios quería en mi vida? Y mirando hacia atrás, es en gran medida una experiencia en el desierto. ¿Tiene usted alguna experiencia espiritual de desierto que quieras compartir? Sí, una vez que pasé por un difícil periodo, para mi esposa y para mí fue un reto. Estábamos los dos juntos, ayunando a través de esta experiencia. Y no solo ayunando, que es una materia física para un propósito espiritual, pero también tomamos tiempo para leer una página de la historia de Ezequías, donde se enfrentó a un reto y una carta exigente. Se metió en
su lugar privado, desplegado ante Dios, y oró al respecto de esa manera. E hicimos lo mismo. Tomamos en realidad alguna de las cartas y los asuntos y oramos más que de la manera que Ezequías se acopla con el ayuno, y fue increíble las respuestas que vinieron. Contáctenos ahora mismo para solicitar su copia personal de nuestra ayuda gratuita de estudio, Herramientas para el Crecimiento Espiritual, y la suscripción gratuita a nuestra revista Las Buenas Noticias. O simplemente contáctenos en iduay.org, o bien puede leerlo en línea en beyondtoday.tv. Durante su visita a nuestro sitio web beyondtoday.tv, asegúrese de ver diarios de Beyond Today. Estos son videos diarios de 2 a 5 minutos sobre muchos temas diferentes, incluyendo la profecía y la vida cristiana. Con frecuencia también proporcionan análisis de las últimas noticias desde un punto de vista bíblico. Cuando te unes a nosotros durante toda la semana para diarios de Beyond Today, descubrirás mucho más sobre el gran propósito que Dios tiene para usted y para toda la humanidad. También puede ver Beyond Today y diarios de Beyond Today en cualquier momento en YouTube, a través de nuestra página iduay.org. Además, si usted desea aprender más acerca de las maravillosas verdades de la Biblia, le invitamos a ver en vivo cada 2 semanas, la noche del miércoles, estudios bíblicos de Beyond Today. Para encontrarlos, simplemente vaya a nuestra página web beyondtoday.tv y haga clic en Estudios Bíblicos en la parte superior derecha de la página. Únase a nosotros para cubrir una amplia selección de temas bíblicos diseñados para darle formas concretas para ayudar a mejorar su vida hoy, mientras que apunta a un futuro positivo y esperanzador. Además, la Iglesia de Dios Unida tiene cientos de congregaciones en todo Estados Unidos y en todo el mundo, con los pastores que cuidan disponibles para ayudarle en su viaje espiritual como discípulos de Jesucristo. Usted puede ver una lista en la selección de contactos de nuestro sitio web en beyondtoday.tv. Jesús buscó la soledad del desierto para dejar fuera el desorden, las tensiones urgentes y las exigencias de la vida cotidiana. Ahora bien, hemos aprendido 3 lecciones importantes desde el ejemplo de Jesús. 1. El ayuno y la oración le preparan para la batalla espiritual. 2. El estudio de la Biblia le da el alimento espiritual. Y 3. Someterse a Dios nos trae el deseo de Dios en su vida. Cuando se toma el tiempo para buscar a Dios por alejarse de la confusión mental y emocional, puede experimentar un tipo de experiencia en el desierto espiritual. Puede estar espiritual, mental y emocionalmente preparado para la participación de Dios en su vida. Asegúrese de solicitar información sobre herramientas para el crecimiento espiritual para ayudarle. Únase a nosotros la próxima semana en Beyond Today, a medida que seguimos descubriendo el Evangelio del Reino de Dios. También le invitamos a unirse a nosotros en la oración Venga tu reino. Para Beyond Today soy Gary Petty. Gracias por vernos. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.